Hola, buenas noches a todos. Bienvenido al Hangout número 28 de Dietética sin patrocinadores. Hoy vamos a hablar sobre ejercicio físico. Antes de empezar, recordar para que los que nos veáis y no sois socios, os animamos a asociaros y con una cuota de solamente 5 euros hasta final del año. Vale, para los socios que nos veáis, recordad que tenéis que completar la encuesta que os enviamos para seleccionar los temas que vamos a tratar en los Hangout a lo largo de esta temporada. Y ya para todos los que nos veáis, tanto socios como no socios, recordad que podéis participar y enviaros las preguntas que os vayan surgiendo a través de Twitter con el hashtag DSP Ejercicio. Vale, ahora para comenzar os voy a presentar a los ponentes. En primer lugar tenemos a Juan Carlos Benavente Marín, que es licenciado en Ciencia, Actividad Física y Deporte y diplomado en Nutrición Humana y Dietética. Trabaja como asesor en salud y rendimiento deportivo en Estudio Predimer. Después tenemos a Javier Garrido Branca, que es graduado en Ciencia, Actividad Física y Deporte. Y también es preparador físico para el alto rendimiento. Actualmente está cursando el doctorado en la Universidad de Jaén. Y por último tenemos a Paloma Quintano Caña, que es diplomada en Nutrición Humana y Dietética, especializada en Nutrición Deportiva y licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Y trabaja como asesora nutricional para deportistas. Bien. El primer punto que vamos a tratar en este Hangout es hablar un poco sobre actividad física, el ejercicio físico y el sedentarismo. Y va a comenzar Juan Carlos. Adelante, Juan Carlos. Muy buenas, ¿me escucháis bien? Sí. Adelante. Buenas noches a todos. Sí, bien. A mí antes de comenzar a definir actividad, ejercicio físico, inactividad física, sedentarismo, sí que me gustaría distinguir bien entre diferentes tipos de objetivos que puede tener una persona que va a un entrenador o a un nutricionista, que principalmente se pueden agrupar en tres: salud, rendimiento y estética. Y bueno, como bien dice el título de este Hangout, pues aquí vamos a hablar de ejercicio físico y salud. Y os lo comento al principio porque mi opinión pues va a estar muy sesgada hacia la salud en este sentido, así que podemos luego, si queréis, hablar de temas de rendimiento y estética, pero creo que sobre todo deberíamos de centrarnos en la salud, que es un problema social que tenemos hoy en día. Bien, dicho esto, pues sí que me gustaría, bueno, pues aportaros cómo yo entiendo que es actividad física y ejercicio físico, porque las definiciones de la Organización Mundial de la Salud y demás las podéis encontrar todo haciendo una búsqueda rápida en Google. Entonces, a mí me gusta definir la actividad física como todo movimiento más allá del reposo, todo movimiento que implica a nuestra musculatura de manera activa. Sin embargo, el ejercicio físico es ese movimiento el cual realizamos con la intención de movernos. O sea, que nuestra intención a la hora de realizar ese movimiento va a ser realizar movimiento muscular. Un ejemplo claro, pues caminar lo tenemos como actividad física y como ejercicio físico. Como actividad física, pues podemos usar caminar como medio de transporte. Sin embargo, como ejercicio físico es cuando salimos a caminar, por hacer esa tarea de movimiento. Luego, en contraposición, pues podríamos hablar de la inactividad física o del sedentarismo, que es todo lo contrario, es no moverse. Y esto, pues si os fijáis, engloba al concepto de movimiento como el pilar básico de las ciencias de la actividad y el ejercicio físico. Antes de liarnos más con clasificaciones, vamos a continuar con la clasificación de deporte, que voy a pasar a mi compañero Gabriel para que nos hable un poco de ello. Vale, Gabriel. Ahora nos vas a definir un poco qué es lo que entiendes por los deportes, cuáles son los tipos más frecuentes. Adelante. Bueno, el concepto de deporte siempre da para muchos debates. Yo, aunque hay muchas definiciones con muchos autores y demás, desde un punto de vista de la divulgación, podríamos hablar de que el deporte puede ser aquella actividad física que tiene una reglamentación y que busca un objetivo a un nivel de victorias o sobre todo de competitividad, en cierta medida. No obstante, también se puede hablar de muchas perspectivas. Esta definición, por ejemplo, cuadra más con el deporte de rendimiento en ese sentido, pero también podemos realizar deporte desde un punto de vista de la salud
con esa reglamentación que ya hemos comentado anteriormente, pero que en cambio esos objetivos internos nos dé a nosotros en ese sentido que nos dé igual si ganamos o perdemos entre ciertas comillas. Entonces, en ese sentido, el tema de la definición como deporte podría abarcar todos esos aspectos. En cuanto a tipos de deporte, principalmente podemos encontrar varias clasificaciones, hay muchísimas en función de los autores, en función de las capacidades que se trabajan y demás, pero yo me quedaría con una que es muy simple y podemos dividirla principalmente en dos tipos: deportes cíclicos, deportes acíclicos, y es muy sencillo. Deportes cíclicos, para que lo entendamos, serían aquellos deportes en el cual se repite siempre el mismo gesto de manera continua, ¿vale? Por ejemplo, deporte de resistencia como puede ser la natación, como puede ser el ciclismo, como puede ser la carrera a pie u otro deporte en el cual el hecho del mismo gesto sea uno de los grandes papeles del rendimiento de la consecución, en ese sentido. Y por otro lado, los deportes acíclicos, aquellos que no tienen por qué repetirse el mismo gesto, o sea, que tienen unas cadenas más abiertas. Por ejemplo, deportes de contacto, deportes de combate, deportes de equipo, ¿vale? Entonces, principalmente podremos, desde un punto de vista breve, enfocar el deporte en esos dos tipos. Vale, muchas gracias. Gabriel, una pregunta que nos ha aparecido en redes. ¿Y la clasificación esa que hace la gente en los deportes? Dependiendo de si aerobio o anaerobio, ¿tú cómo piensas que es? Bueno, yo tengo y sobre todo viendo también últimamente por dónde andan los tiros, aquí hay un divulgador que me gusta mucho cómo habla, que es Jorge Roy, que habla siempre de la contraposición aeróbica a anaeróbica, es decir, que muchas veces o tradicionalmente se ha defendido que es que no, es que de tantos segundos a tantos segundos hay una glucólisis anaeróbica, de aquí hay una glucólisis aláctica, no aláctica, y bajo mi punto de vista yo no haría una clasificación por ese tipo de deportes, porque los propios deportes en sí tienen una suma de capacidades. Ejemplo, obviamente en ciclismo, que es uno de los deportes que trabajo, como un deporte de resistencia, pero es que en ese deporte de resistencia tienes que aplicar fuerza para poder tú conseguir los objetivos, o hay momentos de arrancadas, de potencia. Otro tipo de deportes, como por ejemplo lucha olímpica o deportes de combate, en los cuales sí, se sabe que es un deporte de potencia, entre comillas, que hay que aplicar fuerza, velocidad, cierta resistencia para poder aguantar todos los clasificatorios de los combates, para poder optar a unas medallas. Entonces, en ese sentido, yo no, de mi punto de vista y mi opinión, creo que no sería tan aceptada como deporte aeróbico o no anaeróbico, sino lo enfocaríamos por el tipo de habilidad a trabajar, porque es que en un mismo deporte se trabajan muchas capacidades y muchas manifestaciones. Vale, estupendo. Ahora Paloma nos va a hablar un poco sobre nutrición deportiva. Adelante, Paloma. Hola, muy buena. Pues, bueno, me voy a centrar ahora mismo en el concepto en sí de nutrición deportiva, luego ya nos extenderemos un poquito hablando de lo que sería la alimentación acoplada al ejercicio y al deporte, como bien ellos están diferenciando un poco los conceptos. Y hablando de nutrición deportiva, que parece que es una rama muy nueva de la nutrición, quizás sí como concepto, pero yo pienso que en realidad la nutrición deportiva ha estado siempre asociada a la práctica deportiva. El ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en la antigua Grecia, cuando ya se relacionaba lo que comía el deportista, no solo con su rendimiento, sino también con la salud. A mí hay una frase de Hipócrates que me gusta muchísimo, que para mí sí que es lo que más define mi visión de la nutrición deportiva, que es, decía, si nosotros pudiéramos dar a cada individuo la cantidad correcta de nutrientes y de ejercicio, ni en defecto ni en exceso, se podría encontrar el modo más seguro de garantizarle la salud. Y fijaos que en esa frase él no dice, podríamos conseguir que su rendimiento sea tal que sea el vencedor o que sea el mejor. No, el objetivo era garantizarle la salud y hablábamos de un deportista que competía. También se decía que la mayor parte de los griegos y los romanos tenían una dieta predominantemente vegetariana. Consumían cereales, frutas, legumbres, incluso vino. Se comía a veces carne, incluso al parecer la primera documentación sobre las dietas que llevaban los deportistas griegos hablan de un alimento que a mí que a día de hoy puede ser del que yo más utilizo con mis deportistas, que son los higos secos. Se le otorgaban también unas propiedades muy importantes a ese alimento. Se consumía té, se consumía mate, incluso se consumían hojas de coca como estimulantes. Eso como un poco de anécdota.
Para definir la nutrición deportiva yo me voy a ir a los 10 puntos con lo que Burke define los objetivos de la nutrición deportiva, que serían alcanzar los requerimientos de nutrientes energéticos en el deportista, alcanzar y mantener una contextura física ideal para el tipo de competición que haga ese deportista, mejorar la adaptación y la recuperación entre las sesiones de entrenamiento, recuperar el combustible energético y el balance hídrico tras cada sesión de entrenamiento para lograr un desempeño óptimo de esa actividad, experimentar y ensayar diferentes estrategias, tanto con los alimentos como con las bebidas, para lograr un óptimo desempeño luego en la competición, mantener un estado de salud y funcionamiento óptimos para cubrir en especial las necesidades de algunos nutrientes que son mayores en el deportista. Esto es un punto importante, pero que creo que a veces se le da más importancia de la que tiene, es decir, nos centramos en que el deportista necesita más y solo eso. Y no siempre es así, ahora lo vemos. Reducir también el riesgo de enfermedad y de lesiones, como bien la práctica deportiva puede estar asociada no solo a lesiones físicas derivadas del entrenamiento, sino también sabemos que puede verse una merma a nivel del sistema inmune, pues también con la alimentación debemos de tener en cuenta que debemos buscar ese balance para evitar enfermedades asociadas de tipo inmune. Tomar decisiones debidamente analizadas acerca del uso de suplementos o comidas deportivas especiales. Alimentar para cuidar la salud a largo plazo, que este sí que es un punto olvidado en nutrición deportiva. Y el 10º, más olvidado todavía, que es que el deportista disfrute de la comida y del placer de compartirla. Es decir, el acto social de la comida en el mundo de la nutrición deportiva, sobre todo en el deporte de élite, se olvida. No sé si visteis hace poco, además me hicieron una entrevista al respecto, en la retirada de un ciclista en el Tour, que era alegaba, menos mal que me retiro, lo mejor es que puedo dejar la dieta. Es decir, están totalmente descontentos a veces los deportistas de élite con su alimentación. Y en este libro, que es tan antiguo, de nutrición deportiva, ya decía Burke en el último punto que había que cuidar que el deportista disfrutara de la comida y siguiera pudiendo llevar a cabo ese acto social de comer. Pues yo creo que deberíamos de tener estos 10 objetivos de nutrición deportiva, los nutricionistas deportivos siempre presentes. Y bueno, por ahora nada más, ahora hablaremos un poco de la nutrición deportiva en salud. Vale, muchas gracias. También desde redes nos han preguntado hidratos de carbono y proteínas en ejercicio físico. ¿Cuáles son los mitos más abundantes sobre, es decir, las proteínas y los hidratos de carbono en ejercicio? Paloma, ¿tú qué piensas? Mitos hay muchísimos, eso no, deberíamos de hacer un hangout solo con uno para el mito de las proteínas y otro para los hidratos, pero podría ser el establecer rangos o cantidades concretas de hidratos de carbono y de proteínas asociadas a la nutrición deportiva en general. ¿Por qué? Porque no por simplemente realizar deporte necesita un mayor aporte de proteínas o de carbohidratos per se. Es decir, va a depender mucho de cómo sea tu práctica deportiva, de la disciplina deportiva que tengas, del resto de tu día a día, de tu vida diaria. No se puede decir, bueno, es que esta es la cantidad de hidratos de carbono que necesita un sedentario y esta va a ser la cantidad de hidratos de carbono exactos que necesita un deportista. Oye, ¿un deportista de qué tipo? Si ni siquiera ya podemos separar a los deportistas por la vía metabólica que va a premiar en su disciplina. Es decir, no se puede, ni siquiera dentro de una disciplina deportiva, porque la adaptación dentro del sexo, lo entrenado que esté el deportista ya va a variar. Entonces, yo creo que ese es el mito mayor, establecer una cantidad exacta de proteínas y de hidratos. Vale, muchas gracias. Otra pregunta que también nos han llegado, que es ya como muy específica, es ¿se puede ganar fuerza combinando ejercicios de carga junto a ejercicios de resistencia como HIIT? Que contesten los expertos. Gabriel, Juan Carlos. Gabriel, por ejemplo. Bueno, si quieres, pues, a ver, esto depende mucho del contexto. Si es cierto que en casos de especialización, creo que hay una interferencia negativa entre el trabajo de resistencia y el trabajo de fuerza. No obstante, también depende del nivel. De hecho, si nos vamos a estudios de entrenamiento concurrente, que al final lo que estamos contando, se ven que en aquellas personas que no tienen un contexto que han realizado tanto ejercicio o que son novatas, un fenómeno que no recuerdo si la literatura se nombraba como God Men o en el sentido de hombres dioses. ¿Por qué?
porque a la misma vez que entrenaban las dos capacidades mejoraban muchísimo, pero como consecuencia de que eran muestras sedentarias, personas que apenas habían realizado actividad física. No obstante, en cuanto aquí a la ciencia, sí es cierto que se puede progresar mucho ya con mucha tecnología. El uso del encode hoy en día cada vez se está extendiendo más a los acelerómetros y cada vez será una tecnología que ayude muchísimo al deportista de a pie a mejorar su marca en fuerza. En resistencia pasa lo mismo. Entonces, en ese sentido depende mucho del contexto y sobre todo de los objetivos planteables. Y es lo que digo yo, si yo, por ejemplo, soy un deportista de resistencia y lo que quiero es mejorar o quiero mejorar mi press banca, pero también rendir en mi modalidad de resistencia, pues puedo mejorar ambas, pero va a llegar un momento que en tal especialización que una va a influir de manera negativa sobre otra. Vale, gracias. Juan Carlos, ¿algo que añadir? Estoy de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero y sí, efectivamente, en personas que empiezan desde una forma física moderada o bajita, por supuesto que se pueden ganar las dos capacidades paralelamente, pero ya cuando estamos buscando un rendimiento específico en algún tipo de prueba, claramente va a haber alguna de las capacidades que se va a ver limitada, porque si no vas a limitar la capacidad principal en la que quieres rendir. Vale, muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente punto, que sería ¿cuáles son los beneficios asociados al ejercicio físico? Gabriel. Bueno, en este sentido, los beneficios del ejercicio físico son innumerables desde el punto de vista de la salud, sobre todo. Por ejemplo, un concepto que a mí me gusta mucho aplicar en actividad física y sobre todo en entrenamiento es que tradicionalmente el trabajo de fuerza o el músculo en sí se ha tenido siempre o tradicionalmente como un concepto de meramente funcional de movimiento. Pero si nosotros no vamos a la literatura científica o vamos a los estudios, podemos ver principalmente que el propio músculo ya funciona como un órgano endocrino. Tiene la capacidad, y aquí hay un crack que es Walter Suárez que podría dar una clase magistral sobre esta temática a nivel de factores, a nivel de hormonas y demás, sobre todo la influencia del papel endocrino del músculo en la salud. Aparte de también de ya no solo beneficios físicos u hormonales, el efecto psicológico. Muchas veces olvidamos desde el punto de vista de la actividad física el papel comportamental o la adherencia de la actividad física y cómo influye esta en los correctos adquisición de hábitos de vida. O sea, mi compañero Juan Carlos seguro que puede aportar más puntos, estoy convencido que me va a poder ayudar en este sentido, seguro. Juan Carlos. Muy bien, pues te tomo la palabra y mira, yo aquí, más que continuar con los beneficios del ejercicio físico, me voy a ir al otro extremo y voy a hablar de los riesgos de la falta de ejercicio físico, de la falta de actividad física, porque creo que algo que debería ser lo normal, que es realizar suficiente ejercicio y actividad física, no es necesario decir los beneficios que va a tener, sino que creo que lo que no es normal, que no es tener práctica de actividad física suficiente, deberíamos de hablar a veces de los perjuicios, porque siempre estamos con que hay que dar el mensaje en positivo, pero a veces también hay que contar las cosas negativas de lo que la sociedad o hacia dónde nos está llevando la sociedad en este sentido. A mí me gustaría hacer con esto, bueno, pues un símil además que lo comentaron mis compañeras Noelia y Eider en la jornada de Vitoria, cuando hablaban de la lactancia materna. De la lactancia materna no hay que hablar de los beneficios, hay que hablar de los perjuicios de la no lactancia materna. Entonces, aquí es un poco en ese sentido. Y si tuviésemos que hacer un símil entre alimentación y ejercicio físico, o falta de ejercicio físico, pues la falta de ejercicio físico del sedentarismo sería la comida basura, la comida chatarra, o sea, los hábitos occidentales que tenemos hoy en día en la mayoría de países desarrollados. Y bueno, pues como riesgo de la falta de actividad física, pues algunos datos que pueden impactar es que la inactividad física mata a tantas personas como el tabaco a nivel mundial. O, por ejemplo, que en Europa el sedentarismo, la inactividad física, mata al doble de personas que la obesidad, que estamos muy obsesionados con la obesidad por su componente estético. Y sí, que es cierto que también es un problema de salud. Bueno, yo más que un problema de salud diría que es un problema social y político, más que de salud, la obesidad. Pero pasa igual con el sedentarismo, un problema social y político. Necesitamos cambios en las políticas sociales para que obtengamos beneficios en las políticas sanitarias.
Pero bueno, un poco pues también comentar que la Organización Mundial de la Salud al sedentarismo lo tiene como la cuarta causa de muerte a nivel global. O sea, la cuarta causa de muerte, con más de 3 millones de muertes al año a nivel global. Y estamos incluyendo países donde se hace actividad física porque no tienen más remedio. O sea que si nos fuésemos solo a los países occidentalizados, quizá como factor de riesgo estaría mucho más cerca del top one. Y bueno, un poco creo que también es necesario hablar de estas cosas. Vale, gracias, Juan Carlos. Paloma, ¿qué querías añadir? Sí, precisamente iba a mencionar el dato justo que ha dicho Juan Carlos de que realmente es causa de muerte, es decir, se le explica hacia la población y puede parecerle un poco exagerado, pero hay datos estadísticos que así lo... Y antes que estaba hablando Gabriel del patrón de conducta, lo que quería decir es que considero, hablando de práctica de ejercicio en general, que sí que hay un patrón de conducta que va asociado a esa práctica y, por tanto, no consiste solo en ir inculcando o divulgando hábitos saludables. Lo que yo percibo es que cuando una persona ejercicio físico de cualquier forma en su vida, ya supone un cambio conductual que va a influir en todos los demás. Y esto es una opinión muy personal, por la observación en consulta, no ocurre así tanto mejora de los hábitos dietéticos. Es decir, yo puedo conseguir que una persona sí que vaya haciendo un cambio en los hábitos dietéticos, pero no se da un cambio conductual más global si no incorpora el ejercicio. Y mira que estoy en ese caso dándole casi más peso a esa parte. Y no hablo de que se aporte al gimnasio o de que inicie una actividad deportiva concreta, sino de que de verdad me diga que está saliendo a caminar, que ha conseguido, no sé, ir andando al trabajo, que va a ir a hacer senderismo un fin de semana, que fue a jugar un partido de pádel con su cuñado, me da igual. Eso puede parecer de verdad un entrenamiento o ni siquiera realizar práctica de ejercicio, pero sí el aumentar la actividad de esa forma, para mí, es lo que más cambia o da ese cambio de conducta un poquito más acentuado que el solo cambiar algo en la alimentación. Entonces, imaginaos para mí como profesional en consulta el peso que tiene. Muy bien, Paloma. Mira, esta pregunta es perfecta para ti, que nos llega. Si pudieseis escoger entre comer mal y moveros o comer bien y no moveros, ¿qué escogerías? Yo sabía que iba a venir esa pregunta y no sé por qué. ¿Empiezo yo? Sí. Es muy complicado en realidad, pero casi que con lo que os estaba comentando antes, no quiero decir que para mí sea más importante que se mueva, que coma bien, pero sí que creo que cuesta más. Puede ser porque la gente que acude a mí ya va con la mentalidad que quiere realizar ese cambio en la alimentación y por eso veo más difícil que abandone un estilo de vida sedentario. Como lo veo más complicado, quizá por eso en algunas ocasiones le doy más peso, pero casi que prefiero que se empiece moviendo y que se mueva, ¿eh? Y estoy tirándome piedras sobre mi tejado, pero lo veo importante, de verdad. Y mira que considero que la gente come fatal y que está perdida, pero sí que el tema del sedentarismo yo lo veo realmente grave, casi más grave que los malos hábitos dietéticos. Vale, muchas gracias. El siguiente punto que vamos a tratar son ¿cuáles son las recomendaciones generales de actividad física? Gabriel. Sí, en ese sentido, hay varias recomendaciones de varios organismos. Las más conocidas son las típicas de la Organización Mundial de la Salud semanales o también las diarias de 30 minutos. Bajo mi punto de vista, creo que se queda muy corta, que está muy bien desde un punto de vista de ánimo para la población, porque sí es cierto que estamos en un entorno obesogénico que cada vez se tiende más al sedentarismo, pero bajo mi punto de vista, de 24 horas que tiene el día, que solo realicemos 30 minutos de actividad física, pues me parece muy poco en ese sentido. ¿Se podrían intercalar varias estrategias? Sí, de hecho, hay recomendaciones que nos dicen que esos 30 minutos no tienen por qué ser 30 minutos seguidos diarios, sino que se pueden enfocar en bloques de 10 minutos con espacio. Yo aquí una de las grandes recomendaciones, o sobre todo a nivel de divulgación, sería por qué no aportar esos 10 minutos, pero al cabo de varias tomas, es decir, coger 10 minutos, pero no como un valor solo mínimo de 30, sino intentar esos 10 minutos en torno a una hora
2 horas al cabo de las 24 horas. Estoy convencido de que mucha gente, o incluso ya, también son datos estadísticos que se sacan con la recomendación de minutos, pero estoy convencido que si se hicieran estudios con trabajos interválicos de 5 minutos, habría grandes reportes, sobre todo enfocando el trabajo de alta intensidad, sería una buena alternativa en ese sentido. Luego, en cuanto a recomendaciones generales, pues se tienen desde los 150 minutos semanales hasta los 300 en función también desde el punto de vista de la intensidad. Aunque bajo mi punto de vista creo que estas recomendaciones generales son eso, generales. Luego hay que individualizar mucho porque no todos los contextos no son iguales. Es decir, no es lo mismo una persona con síndrome metabólico, no es lo mismo una persona con diabetes, una persona con fibromialgia, por ejemplo, que son patologías pues que hay que individualizar bastante. Entonces, las premisas básicamente serían todas esas. Muy bien, estupendo. Otra pregunta que nos han llegado desde redes es ¿qué tipo de ejercicios recomendaríamos a una persona que es sedentaria, tiene obesidad y sobrepeso? Juan Carlos, ¿qué ejercicios recomendamos para empezar una persona con sobrepeso? Bien, de acuerdo. Yo primero quería hacer un par de matices a cosas que se han comentado antes y, por ejemplo, comentarle a Paloma que realmente no se está tirando piedras sobre su propio tejado porque por encima de dietistas nutricionistas somos sanitarios y somos educadores en salud en global y si tenemos que contraponer el ejercicio físico con la alimentación, que lo ideal sería que todo fuese para adelante a la vez, pero sí que es verdad que el ejercicio físico, la falta de él, tiene mucho mayor impacto globalmente que la alimentación. Alimentarnos comemos 2, 3, 4, 5, 6 veces al día. Movernos o dejar de movernos, constantemente estamos tomando esa decisión, las 24 horas del día, o por lo menos las 16 o 17 horas que estamos fuera de la cama. Entonces, yo si tuviese que decantarme, también me decantaría por moverme mucho y comer un poco peor. Sí, perdón, si me permite un momento. Es que yo creo que eso, que realmente como tenemos esa máquina de adaptarnos a cualquier cosa, el ser humano es así, el cuerpo está adaptado realmente a la cantidad de mierdas, con perdón, que estamos incluyendo en la dieta. Sin embargo, yo considero que a la falta de actividad, al sedentarismo, es algo a lo que no se ha adaptado y realmente está teniendo más repercusión negativa en la salud que los malos hábitos dietéticos que están, que lo sabemos. Pero bueno, al fin y al cabo comemos y el cuerpo, pues a nivel de nutrientes, va un poco ahí, como digo, adaptándose a esos cambios en la dieta, que todavía no sabemos muy bien cómo ha conseguido seguir en pie con lo mal que estamos comiendo. Sin embargo, a la inactividad creo que no. Vamos, yo lo poco que leo de estudios científicos sobre inactividad, sobre las consecuencias del no movernos, lo veo realmente grave. Entonces, por eso que si hay que elegir, considero que una persona debe empezar a moverse. Y realmente, como ya creo que cambia el patrón, sí que puede ir luego asociando cambios en la dieta, pero el ser humano se ha adaptado peor, bajo mi punto de vista, al comer mal. De hecho, quería incluir un aporte, si me permitís. Por ejemplo, uno de los grandes, y aquí se puede ver sobre todo desde el punto de vista clínico, y algo que cambia mucho, sobre todo en hospitales y centros médicos, es el papel holístico que tiene el estar, y como anécdota, en el estar en cama durante varios días seguidos, e incluso semanas, como se suele producir. Esto también, a modo anecdótico, se tiene también en estudios comprobados que el papel de la fuerza manual ya es un predictor ya de la mortalidad de la persona. Y ya no desde el punto de vista de mortalidad en el sentido de muerte natural o por patología, sino que además se correlaciona bastante con la tasa de suicidio. De hecho, y hay estudios a nivel europeo en este sentido de varios investigadores que han sacado estos resultados. Entonces, el papel del sedentarismo tiene un enfoque mucho más también potente. No me refiero en contraposición a la nutrición, es que debe ir de la mano totalmente las dos. O sea, la pregunta que se ha comentado es un poquito puñetera, con el perdón de la palabra, pero es cierto que una influye sobre la otra, pero es que la nutrición también influye de manera positiva también en el ejercicio físico. Sí, claro. Es un ciclo, al fin y al cabo. Sí. Pero ¿no crees que está diciendo la alimentación influye en el ejercicio? Pero es decir, un deportista va a tender más a acudir a un nutricionista deportivo a día de hoy, que está
es un poquito más instaurado, es decir, alguien que ya realiza deporte, alguien que hace cualquier tipo de actividad. Yo tengo un montón de deportistas que son amateurs y que simplemente es su ocio y ya vienen con un interés en cuidar su alimentación. Sin embargo, un sedentario o una persona obesa o una persona con sobrepeso que decide empezar a cambiar su alimentación, no va corriendo a buscar también al entrenador, si, por lo menos los que entran por la puerta del nutricionista. Es decir, que es más difícil que esa persona vaya a asociar a sus cambios, a su deseo de cambiar la alimentación, aumentar la actividad física de verdad. No hablo de apuntarse al gimnasio o empezar a hacer algo, sino de verdad empezar a aumentar la actividad física. Yo creo que aquí en este O sentido... el patrón que yo observo, vamos. Sí, te doy toda la razón en el sentido que me estás comentando. Sobre todo creo que aquí es que el papel del contexto social, el apoyo. O sea, yo cuando me encuentro con personas así, intento siempre que hagan actividad física en grupo. O sea, el mismo apoyo social del grupo, esa presión de decir, oye, ha faltado menganita, ¿qué tal? ¿Qué le ha pasado? Esa llamada de decir, oye, que te vengas, que te estamos esperando. Esas cuestiones, por ejemplo, las veo muy, muy importantes también desde el punto de vista de la adaptación de patrones. Es decir, muchas personas adaptan luego la conducta porque lo han llevado ya en grupo y luego ya poco a poco la van individualizando, que tomarla de manera solitaria, todas esas decisiones. Creo que es fundamental también el apoyo de un grupo de amigos o la propia presión social. Vale, Juan Carlos. Sí, bien. Bueno, pues me encanta que se genere un poco, bueno, más que debate, porque parece que tenemos más o menos la misma opinión, pero bueno, que se maticen opiniones, porque eso es lo que enriquece estos encuentros. Bien, bueno, pues nada, yo me había quedado un poco contestando lo que Paloma había comentado antes. Después, antes de contestar la pregunta que me hacían desde redes, quería hablar de las recomendaciones que ha estado hablando Gabriel, que ha comentado las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, a mí las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la población general, hablando de ejercicio físico más que de actividad física, como esos 150 minutos semanales de actividad física aeróbica moderada o si fuesen 300 minutos en vez de 150 se obtendría más beneficios, o se podría hacer la analogía con 75 minutos de actividad física vigorosa, pero hablamos de actividad aeróbica, como ejercicio físico, no como actividad física de todo el día. Y luego a eso también la Organización Mundial de la Salud incorpora desde hace no mucho el entrenamiento de fuerza con 2 sesiones semanales al menos de entrenamiento de fuerza de los principales grupos musculares. Y bueno, a mí no me parecen unas malas recomendaciones para la población general, porque si hablamos de 300 minutos de actividad física aeróbica moderada más 2 sesiones de entrenamiento de fuerza, ojo, no está mal. Hablando de ejercicio físico, por supuesto que el resto del día, hablando de actividad física, debe de ser muy activo igualmente. Que no se trata de pegarnos 12 horas sentados en la oficina, hacer 1 horita de ejercicio físico e irnos a la cama, porque al final eso sí puede ser insuficiente. Bien, y luego, en cuanto a la pregunta sobre recomendaciones para la obesidad, cómo empezar, aquí se ha hablado antes de la alimentación y del movimiento como los dos pilares del tratamiento, pero yo me diría también el pilar psicológico. O sea, aquí hablamos de nutricionistas, entrenadores y psicólogos como principales ejes del tratamiento, y por supuesto aquí habría que individualizar qué profesional empieza el tratamiento primero dependiendo de qué perfil tengamos delante, porque hay personas que se pueden ver beneficiadas de comenzar con un tratamiento psicológico y olvidarse totalmente del ejercicio y de la alimentación, o personas que se pueden ver beneficiadas de empezar con el ejercicio y olvidarse de todo lo demás, o personas que se pueden ver beneficiadas de empezar con las 3 cosas a la vez. Pero bueno, si os fijáis, ya estamos hablando de 3 profesionales y estamos hablando de 3 profesionales que trabajamos en el ámbito privado. O sea que aquí se empieza a subir ya el presupuesto del tratamiento. Ya hablaremos ahora después de eso, que quería comentarlo más adelante también. Pero bueno, como recomendación en general, para mí la recomendación que yo daría universal para todo el mundo es que hay que moverse cuanto más mejor y de cuantas más manifestaciones de movimiento mejor, tanto en intensidad como en rangos de movimiento, como en riqueza de movimiento y bueno, al final pues es una recomendación muy ambigua, pero yo no me atrevería a dar una recomendación para alguien que no esté escuchando porque puede ser errónea, puede que yo le diga que empiece a andar y esa persona tenga problemas en los miembros inferiores y no sea la mejor recomendación para ellos, o que empiece a realizar fuerza y tenga también problemas en ese sentido.
Vale. Desde redes también nos han preguntado si existe el sobreentrenamiento, es decir, hacer un entrenamiento excesivo puede ser peligroso para la salud. Por ejemplo, Juan Carlos. Existe el sobreentrenamiento y el sobreentrenamiento en personas sedentarias yo creo que es muy común porque están los típicos weekend warriors, ¿no? Que se pegan toda la semana sin mover el culo de la silla y luego los fines de semana pues unas rutas en bici de cientos de kilómetros y luego pues es cuando vienen más que problemas de sobreentrenamiento, de que vean mermado su rendimiento, que quizá también vienen muchos problemas de lesiones, problemas osteomusculares por un mal uso de su cuerpo en cuanto a que no se han adaptado al nivel de ejercicio físico que están practicando los fines de semana, por ejemplo. Perdón, Juan Carlos, pero Sí. ¿tú no consideras que eso es más porque se entrena mal que porque se entrena mucho? Porque yo, fuera del deporte de élite, no considero que nadie haga mucho ejercicio. Yo cuando algunos días he hecho una doble sesión de entrenamiento, porque haya hecho mi entrenamiento de running, hablo ahora a nivel personal, y voy a otra cosa, ya me dicen, buah, es que está sobreentrenada si estoy todo el día sentada. Es decir, yo no creo que la gente se pase haciendo ejercicio o la mayoría de los mortales no nos pasamos ninguno, siempre estamos en déficit. Más bien yo creo que esos son malos patrones de entrenamiento o el atracón de fin de semana como tú estás mencionando. No sé qué opinas al respecto, que Sí, se hace pues, mal, en mi opinión. Estoy totalmente de acuerdo y te agradezco la puntualización que haces porque quizá recopilando lo que he dicho se ha podido malentender en ese sentido y totalmente de acuerdo. No es que haya un sobreentrenamiento de que hay mucho entrenamiento un fin de semana, sino de que hay un mal patrón de entrenamiento. Gracias. Vale. Esta otra pregunta que nos manda desde redes, yo la he visto ya varios casos en televisión. Tenemos una persona con obesidad mórbida y de primer momento lo ponemos a hacer ejercicio, a andar, a intentar correr. Entonces, si tenemos una persona obeso mórbido, ¿cómo empezamos a recomendar el ejercicio? Gabriel. Bien, en primer lugar, algo que no hemos mencionado, pero creo que es fundamental y creo que la población general debe saber. Hay que realizarse una evaluación inicial. Y eso es algo que, por desgracia, en muchos centros deportivos no existe. Lo primero, porque debemos recabar todo el historial a nivel médico, una anamnesis previa, todo lo que pueda ser referente para el ejercicio físico. En este sentido, ¿cuál es el problema que tenemos? Ya estamos hablando antes que ha salido ya el tema en el ámbito privado, pues va a encarecer más el precio hacia la... Entonces, entiendo que en ese sentido sea más costoso, pero desde el punto de vista de salud aquí, creo que un profesional, y creo que podemos añadir otra pieza más al puzzle, sería el fisioterapeuta. Hacer una valoración del aparato locomotor, que no haya ningún problema a nivel musculotendinoso, o ver el historial de sedentarismo que ha tenido, o ver cuáles son los patrones que normalmente realiza, es información muy importante de cara a individualizar a esa persona. Y sobre todo, supongamos que ya tenemos toda esa información y vamos a comenzar un entrenamiento, ¿vale? ¿Por qué tenemos que realizar, y esto es algo también que es una pequeña crítica a modo constructiva, obviamente, ¿por qué hay que realizar 5 series de X repeticiones en fuerza con este ejercicio y por qué no otro? O sea, nos falta todavía un poquito más y sobre todo desde el punto de vista de la individualización. No digo que no se haga, sino que es lo que comúnmente vemos en centros deportivos, de análisis más exhaustivos, por ejemplo, en ese sentido. En recomendaciones, y vamos aquí al meollo, yo buscaría siempre patrones globales, ¿vale? Y no me centraría solo en un ejercicio específico o el ejercicio de postureo de turno de redes sociales. Me fijaría más en las recomendaciones que ha comentado antes Juan Carlos de grupos musculares grandes, pero sobre todo con un concepto de control, ¿vale? Hay que trabajar también mucho de la parte de las capacidades físicas, todo lo que es el control del sistema nervioso, todo lo que es el control del movimiento, que muchas veces se olvida en ese sentido. Entonces, primero empezaría por ahí y luego, posteriormente, con toda esa información, poco a poco, ir avanzando en función de los principios del entrenamiento. No obstante, estos principios, y ahora también seguro que Juan Carlos podremos debatir sobre ellos, están basados en estudios siempre de rendimiento y de hace muchos años, por supuesto. Pero creo que hoy en día la tecnología que cada vez se está implantando más nos permite cada vez más hilar más fino en ese sentido. Obviamente hay unos patrones y hay unos síndromes de adaptación que están más o menos demostrados, pero sí es cierto que yo empezaría por todas esas premisas que hemos comentado. Vale. Siguiendo el guión, ¿cuáles serían las
el tipo de lesiones más frecuentes para una persona que empieza a hacer actividad física de una forma un poco descontrolada? Juan Carlos. Vale. Sí, yo voy a volver a lo mismo que he hecho antes y aquí más que las lesiones más comunes de una práctica física mal hecha, voy a hablar de los problemas que trae el sedentarismo consigo. Los problemas osteomusculares hablamos, más bien que traiga obesidad o enfermedades cardiovasculares o demás, sino los problemas osteomusculares. Y primero hay que entender un poco el estilo de vida de hoy en día. A mí hay una frase que me gusta mucho de Edward Osborne Wilson que dice: vivimos con necesidades y emociones paleolíticas, o sea, esas necesidades de movernos mucho, organizados por una institución medieval y con una tecnología de dioses. ¿Por qué digo esto? Porque el tema de la tecnología me parece clave. Porque si os fijáis, siempre hablamos de que desde que irrumpió con fuerza la industria alimentaria, la salud ha empeorado muchísimo, pero también pensar que desde que llegó la revolución tecnológica, desde que llegó los ordenadores a las casas y a las oficinas, también se vio paralelamente a esa evolución de la industria, o digamos más bien de la gran distribución de la industria alimentaria. Entonces, la tecnología que nos ha cambiado nuestra manera de movernos en nuestro día a día, de estar todo el día sentados, pues hay que tenerla en cuenta. Y yo siempre hablo de 3 enemigos públicos que la lían parda osteomuscularmente por el sedentarismo. Los enemigos públicos, el primero sería el calzado inadecuado. Hemos normalizado los tacones en las chicas, las zapatillas deportivas que acaban en punta justo delante del segundo y tercer dedo en vez de delante del dedo gordo, que es por donde debería de terminar digamos, el impacto con el suelo. Bueno, el calzado, tanto deportivo como no deportivo, tanto de hombres como de mujeres, el de las mujeres peor, hemos normalizado que deforme nuestro pie. Por tanto, eso va a tener repercusión en todo el cuerpo. Luego, el segundo enemigo público del que yo hablaría sería la tecnología, ya no solo global, sino también personal. Miramos, según los estudios, el móvil más de 200 veces al día. Eso va a tener una gran repercusión en cabeza adelantada, hombros también adelantados, tendencia de hipercifosis, y eso la va a liar parda también para abajo. O sea que fijaros, ya estamos empezando de los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies. Pero luego podríamos hablar del enemigo público más buscado, que es el tiempo que pasamos sentados. La cantidad de tiempo que pasamos sentados, al final, ya es la que lo termina estropeando todo, porque hablaríamos ahora ya más de la zona media, de la cadera, donde inhibimos nuestros glúteos, que deberían de ser los músculos más potentes del cuerpo, y lo hemos convertido en cojines. Pensar, sentaros 10 minutos encima de la mano, se duerme, ¿no? Pues imaginaros estar horas y horas sentado encima del glúteo. El glúteo se inhibe, es imposible que luego funcione bien. Es normal que luego la principal causa de bajas laborales sean las lumbalgias. Es normal que el 90% de la población en algún momento de su vida haya tenido una lumbalgia. Es normal porque hemos cambiado nuestro patrón de movimiento a no movimiento. Y bueno, entonces a mí me gustaría pues eso, dejar ese mensaje de que no solo el ejercicio físico puede causarnos algunas lesiones. Creo que no es el momento ahora de hablar de eso, o se puede hablar de eso, pero hay que hacer ejercicio físico. Por supuesto que tiene sus riesgos, pero tiene más riesgos que quedarse sentado. Que ese es el mensaje que yo quería dar en este sentido. Juan Carlos, a mí me hace gracia cuando dicen, es verdad que hacer pesas es malo, es verdad que correr tiene impacto para las rodillas, es verdad que digo, es mucho peor que todo eso el que esté sentado. Es decir, la gente tiene, me gusta que cuando preguntan de lesiones deportivas, tú digas la del sedentarismo, porque la gente tiene una mentalidad con que cualquier deporte le va a lesionar y volvemos al mal patrón y al no estar adaptado a esa actividad, pero que es así, ¿eh? La gente vive obsesionada con que iniciar cualquier actividad con que cualquier actividad va a tener ese principio de lesión. Y bueno, yo pienso que para eso estáis vosotros, ¿no? Para que el inicio sea el correcto. Sí, aquí podríamos hacer pues la analogía de lo que está pasando hoy en día. La mayoría de la población está sentada todo el día y unos pocos quizá se pasan de ejercicio físico yéndose al desierto a hacer ultramaratones o hacer Ironman, que no digo que si es el ejercicio que les gusta no lo hagan, pero eso ya empieza a salirse de ese espectro, de esa escala de grises, de saludable, efectivamente. Aunque siempre va a ser menos saludable lo que tú dices, el sedentarismo, que hincharte a hacer deporte. Siempre va a ser menos saludable.
Vale. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que serían los alimentos y las bebidas para deportistas. ¿Qué hay de cierto? ¿Cuáles son el mito y la realidad? Paloma. Aquí no sé si se refieren a alimentación en general o supongo que esa pregunta va más encaminada al tema de la suplementación deportiva, ¿verdad? Sí, un poquillo sobre alimentación general y sobre estos nuevos superalimentos para deportistas que salen cada semana. Bueno, pues a mí desde la base me parece todo se torna negocio. Es decir, una persona que no sea un deportista de élite con unas necesidades muy especiales, de lo que se va a beneficiar es de una alimentación saludable como cualquier persona. ¿Que hay más requerimientos? Sí, lo hay. ¿Que tenemos una sobrealimentación y alimentos muy nutritivos a nuestro alcance? Totalmente. Es decir, no hace falta que ninguna persona que realice actividad física esté no solo no comprando un suplemento, sino comprando superalimentos y ni vallas mágicas de unicornio, porque los nutrientes los va a encontrar en los mismos alimentos que lo va a encontrar la población general. Yo creo que por ahora no voy a dar más vuelta a esa pregunta. Bueno, nos han preguntado una pregunta de red específica para ti. ¿El entrenamiento en ayunas, cómo lo ves? ¿Sirve para mejorar la salud o es peligroso el entrenamiento en ayunas? El entrenamiento en ayunas asociado a la salud, pues ahí sí que se tiene que decir que depende, porque supongo que le habrán preguntado porque saben que soy bastante defensora del ayuno, pero yo ni muchísimo menos defiendo que el entrenamiento en ayunas vaya a superar a un entrenamiento en cualquier otra hora del día. Es decir, si partimos de que una persona sedentaria se va a beneficiar de hacer ejercicio físico en cualquier momento del día. Ahora, que adaptarse a entrenar en ayunas o realizar algunos movimientos o algún ejercicio en ayunas tenga unas consecuencias que se están estudiando, que se saben, que se ven, eso es cierto. Que sea más beneficioso para la salud, como digo, pues no lo creo. Lo que sí pediría pues, a la gente que sea cauta en este sentido, porque sí es cierto que esa pregunta me llega con frecuencia de, bueno, ¿y si entreno en ayunas? Y yo pregunto siempre, ¿tú estás acostumbrado a hacer algo en ayunas? O sea, ¿eres capaz de ir a comprar al supermercado en ayunas? Porque si no eres capaz de ir al supermercado y subir con las bolsas a tu casa en ayunas, no estás preparado para hacer tu entrenamiento de tirada larga de 18 kilómetros en ayunas. Entonces, no creo que se deba empezar por ahí, pero sí que me parece saludable. También hay que apuntarlo. Vale, Juan Carlos. Sí, a mí me gustaría decir en este sentido, a ver, si hablamos de ejercicio físico, salud y entrenamiento en ayuna o realizar ese ejercicio físico en ayuna, pues mira, yo lo que diría es que si te despiertas sin hambre y además habías reservado ese hueco para hacer algo de ejercicio, pues hazlo que no va a pasar nada. Seguramente tu rendimiento no sea el más óptimo, pero seguramente si estás haciendo ejercicio físico por salud, no necesites rendir al máximo rendimiento. O sea que sabiendo que estás en ayunas, que no hay ningún problema, cuidado sobre todo con la hidratación, quizás sí, porque por la deshidratación nocturna y demás, que eso sí puede aumentar un poco el riesgo de lesión, más bien, pero por entrenar en ayunas, si cenaste normal y demás, no creo que haya ningún tipo de problema, vaya. Vale. Otra pregunta que nos llegan desde redes que me han resultado curiosas es, para divulgar sobre salud y ejercicio físico, ¿hay que estar en buena forma? Gabriel. Me encanta esta pregunta, es muy buena. Bien, a ver, lo primero, ¿qué consideramos estar en forma? ¿Consideramos estar en forma tener tableta de chocolate? ¿O consideramos en forma tener unos correctos hábitos de vida, sobre todo a nivel de nutrición, o tener un gran rango de capacidades? O eso primero deberíamos preguntárnoslo. Y en segundo lugar, desde el punto de vista de la divulgación, creo que no en forma física, pero sí hacer actividad física es requisito indispensable para hablar de actividad física o divulgar. Con esto no quiero decir que tú por el hecho de entrenar, de entrenar sabes entrenar, que es otro debate que se genera mucho y que muchas veces se ve en redes sociales, pero sí es cierto que lo mismo que pasa en nutrición, aquella persona que divulga en nutrición y luego tiene una nutrición nefasta o no hace lo que predica, entonces es como que el que digo yo, el que no cree en Dios no va a misa. Así de sencillo, es que vamos. Entonces, me hace gracia porque me he encontrado en situaciones que yo, por ejemplo, personalmente, yo físicamente no tengo una tableta de chocolate. O en contraposición con deportistas o ciclistas que yo entreno, pues no soy la tipología de deportista o ciclista normal.
Pero en cambio practico trabajo de fuerza, practico ciclismo, practico cuando he podido lucha o cuando me lo permite, porque hay que ser un valiente. Pero en ese sentido creo que más que estar en forma física hay que practicar actividad física. Vale. Juan Carlos. Sí, yo en este sentido ya tenía pensado hablar del tema. Quien divulga sobre actividad física, bueno, quien divulga sobre salud, no solo sobre actividad física, por supuesto que tiene que tener una vida saludable más allá de su imagen, pero igual que hablábamos al principio que os comenté, pues la diferencia entre los diferentes objetivos de salud, rendimiento y estética no son tres objetivos totalmente contrapuestos, son escalas de grises. Y por supuesto que si tú haces ejercicio físico por salud, el rendimiento y la estética va a acompañar. Con esto no quiero decir que quien no tenga la estética ideal de tableta de chocolate comercial y demás ya no puede divulgar, por supuesto que no, pero se nota cuando eres una persona activa, ya no, más allá de que practiques un deporte concreto, se nota cuando eres una persona activa. Y aquí no hablaría solo de las personas que divulgan en salud, también hablaría de los sanitarios en general, ¿vale? No solo de las personas que divulgan en salud, de los médicos, los que son mayores también, de los enfermeros, de los psicólogos, de todos los sanitarios en general, creo que deberían de tener una vida saludable y seguramente su imagen se amolde a esa vida saludable. Pero aquí no quiero entrar en el debate de si, por ejemplo, un nutricionista con obesidad no puede ser nutricionista. No voy a entrar en ese debate de la estética, pero normalmente la estética suele acompañar a unos buenos hábitos de vida y los hábitos de vida no son solo alimentación y comer como un pajarillo, sino que hábito de vida es suficiente movimiento, una alimentación saludable, un estado psicológico bueno y que todo eso traiga también unos buenos patrones de descanso y de relación con el sol y bueno, y podríamos liarnos un poco más si queréis. Vale. Y Paloma, ¿tú qué opinas sobre los youtubers que divulgan sobre nutrición sin camisa o así? ¿Que esa pregunta la lanza para mí o qué? ¿O me la lanzaste, no? Deriva de este tema. A ver, entra dentro un poco de la imagen que quiera dar cada uno. Yo de entrada voy a decir que no me parece mal, tanto sea del sexo que sea. Pero realmente, en ese caso, ellos están mencionando muy bien que una cosa es la estética que se busque específica dentro de ese ámbito de salud y no tiene por qué acompañar a una persona que realmente entrene, lleve un patrón de vida saludable y coma saludable. Igual que ni va a tener esa tableta de chocolate que dice Gabriel, una persona simplemente porque entrene o un nutricionista porque lleve una alimentación saludable. ¿Que acompaña a la imagen? Pues también es cierto. ¿Que quiere ese divulgador en nutrición, en fitness, en ejercicio, mostrar sus logros estéticos que derivan de unos buenos hábitos? Pues no me parece mal. Yo pienso que va más un poco en la etiqueta o en la forma que quiera cada uno. Como hablamos simplemente de divulgación, esperar más la libertad individual que otra cosa. Ya Eso luego cada uno que... Al fin y al cabo, el tema del físico es bueno. La gente, yo entiendo que la población general se basa en un físico de, hostia, quiero estar como este chico, esta chica, quiero hacer lo que hace él para estar como él. Entiendo que es un punto de vista más de marketing. Cuidado con esas cosas. Claro, pero es que la estética no implica funcionalidad o calidad de vida muchas veces. Yo me he encontrado con deportistas que sí tendrán esa ya denominada tableta de chocolate, pero que luego los valoras, por ejemplo, a nivel de condición física y están fatal. O sea, no son capaces. Claro, es que han preguntado estar en forma, no cumplir un canon de belleza. Estar en forma. Primero hay que definir ese concepto y que creo que es fundamental cuando hablamos, hostia, con el perdón de la palabra, estás en forma, pero en forma que se está. Y me encuentro con deportistas, sobre todo en alto rendimiento, que muy definido, genial, pero cuando llegaba la hora de una serie de pruebas y demás, no daban las condiciones o tenían muchas papeletas para una posterior lesión y había que trabajar mucho a nivel de prevención, por ejemplo. Y te lo encuentras, personas con una estética muy saludable o muy vistosa, pero que luego a nivel de condición física o algunos parámetros que nosotros utilizamos para la prevención están muy bajos o al borde de la quiebra. Vale. Y ya para terminar, el último punto que vamos a ver es la relación entre la alimentación y el ejercicio físico para adelgazar. Juan Carlos.
Vale, muy bien. Pues yo en este sentido tengo muy claro el mensaje público que quiero dar y es que todas las personas que tengan una báscula en su casa, sea de bioimpedancia o sea solo báscula de peso, la pongan en Wallapop y se la quiten de en medio lo antes posible, porque no sirve para nada. Entonces, me da exactamente igual el peso que tenga cualquier persona y estamos hablando de salud, ojo. Otra cosa es si estuviésemos hablando de estética, que a lo mejor sí habría que tener en cuenta otras cosas, ¿no? Pero tenemos muchas herramientas a nuestra disposición en cuanto a cambios de hábitos, en cuanto a tener en cuenta si esa persona está comiendo no sé cuántas piezas de fruta más o no, está realizando no sé cuántas sesiones de entrenamiento más o no. Tenemos muchas formas de medir un progreso y nos centramos en el peso. Y hay gente que dice, no, yo no me centro en el peso, pero lo tengo por si acaso. Ya, lo tienes por si acaso, pero la gente que va a verte va a estar pendiente del peso y le va a dar igual lo que tú digas. Entonces, yo creo que los profesionales de la salud o los profesionales, aunque no sean sanitarios, que lo que busquen es la salud en sus clientes, deberían de olvidarse totalmente de esto. No tiene sentido que sigamos con ello. Otra cosa que, bueno, como creo que va a ser mi última intervención, sí que me gustaría también, pues, un poco dejar una conclusión y que al final es tan sencillo y tan difícil a la vez porque la sociedad en la que vivimos nos pone muchas trabas para ello, como moverse mucho y utilizar nuestro día a día para realizar esa actividad física ligera, en la que no paramos de movernos en todo el día, en la que deambulamos mucho. Se podría hablar de tema de pasos, que no hemos hablado hoy nada de eso, que me parece una buena estrategia al alcance de cualquiera hoy en día con los smartphones para poder monitorizar cómo de activo es su día. Bueno, tenemos la posibilidad de eso, de movernos mucho y luego también pues decirle a la gente que cuando se ponga el chándal, que hoy por ejemplo no hemos hablado mucho de entrenamiento de fuerza, pero cuando se ponga el chándal yo abogaría por un entrenamiento de más intensidad en la que buscamos un fortalecimiento muscular y que ese tejido muscular esté saludable, sea capaz de generar fuerza, sea capaz de darnos calidad de vida. Al final el músculo es vida en este sentido. Y bueno, aquí tenemos un problema y es que ¿cómo comenzamos a hacer este tipo de entrenamientos, no? Pues habría que hacer dos distinciones. Primero, las personas que tienen o no tienen problemas osteomusculares y, por otro lado, las personas que tienen buenos recursos socioeconómicos o que no tienen buenos recursos socioeconómicos, porque quien tiene buenos recursos socioeconómicos lo que tiene que hacer es que buscar un profesional que le asesore o muchos profesionales que le asesoren con un equipo interdisciplinar. Y quien no tiene buenos recursos económicos, pues bueno, lo tiene igual de jodido que con la alimentación y que con todos los problemas de hoy en día, porque sabemos que hoy en día determina más tu salud, tu código postal que tu código genético. Y bueno, con eso es con lo que quería concluir también. Vale, Gabriel. No, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con Juan Carlos y creo que ha dado la tecla de que si tuviéramos que dar una recomendación, sobre todo general en cuanto a tipo de trabajo, el trabajo de fuerza sería prácticamente la base. Es decir, nosotros si nos vamos a lo tuyo y a la evidencia práctica en muchas ocasiones, si nos tuviéramos que decantar por un entrenamiento, la base debe ser el entrenamiento de fuerza, principalmente. Vale. Y para finalizar, Paloma. Bueno, pues yo con la pregunta concreta de ejercicio para adelgazar, entendiendo yo adelgazar el paciente que viene a perder grasa corporal a consulta, yo diría que indispensable y terminar diciendo que los casos de éxito reales que yo he tenido en la consulta de pacientes que de verdad cambian su hábito y mantienen e incluso mejoran su composición corporal a lo largo del tiempo y a largo plazo son aquellos que han aunado ejercicio físico con mejora dietética. Entonces, creo que los nutricionistas deberíamos de prestar atención a este sentido y, bueno, ver cómo cada uno puede aunarlo, o bien trabajando con entrenadores, o bien simplemente derivando y pidiéndole al paciente que vuelva a la consulta de nutrición más adelante, pero lo veo más importante de lo que realmente somos conscientes. Vale, muchas gracias a los tres. Con esto hemos terminado y simplemente recordar que aunque no hayamos tratado todas las preguntas, en el hilo de Twitter con el hashtag DSP Ejercicio podéis continuar haciendo las preguntas y se tratarán de responder. Y así podremos seguir un poco el hilo. Bueno, con esto es todo y ya finalizamos la emisión. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego.